Así que quieres empezar a escribir y no sabes cómo. Yo te ayudo. Lo primero de todo es superar un rito de iniciación que ya verás cómo te viene bien, y para eso vas a necesitar un cuaderno mágico y $50.000. Mentira, con cualquier hoja de papel y cosa para escribir o un dedo manchado de ketchup te vale. Dibuja lo que primero te salga. Hazle una foto y súbelo a tus redes sociales. Eres oficialmente un autor, una autora o un autore publicado. Y diréis, menuda chorrada, pero no, hay que conocer bien las leyes las dicta la RAE. A mí no me gusta la RAE, pero cuando quiero la utilizo. Y la RAE dice que técnicamente un escritor es alguien que escribe, y que escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. Así que dale un significado a esto. Puede significar Darth Vader diciéndole a Luke Skywalker que en realidad no es su padre sino su madre. Así que tenemos aquí escrito un fanfic y ya está. Ya eres un escritor. No solamente has empezado y terminado tu primera obra, sino que ya te has expuesto a un público que puede criticarla, que puede no entenderla, probablemente no lo entienda, y lo más posible es que la ignore, que es lo que suele pasar. Así que ya te has enfrentado a todos tus miedos y ya podemos empezar de forma tranquila y chill a escribir. Entiendo que si has llegado a este canal, no solamente no quieres hacer el canelo, o quizás sí, sino que además quieres escribir ficción. Hay libros de no ficción y hay libros de ficción, aunque es mucho más fácil que las ideas existan a que yo desarrolle hábitos saludables. Pero entiendes perfectamente a lo que me refiero con no ficción y ficción. Así que vamos a ponernos a escribir ficción. Para empezar, yo recomiendo ir de poco a mucho. La escritura es como cualquier otra habilidad y se va desarrollando poco a poco. Por eso yo recomiendo empezar de poco a mucho. Pero si quieres empezar escribiendo tu saga de 10 libros porque te vino la inspiración y necesitas escribir esa saga, adelante, hazlo. Igualmente te recomiendo que escribas antes algún relatillo o te centres primero en una escena antes de ir a por lo gordo. Suelen preguntarme mucho lo de cómo empezar a escribir, qué es lo primero que tengo que hacer. Bueno, lo primero que tienes que hacer es escribir una letra, luego otra. Parece absurdo, pero se nos olvida que eso es lo básico. No hace falta que hagas un curso antes, no hace falta que te pongas una música en concreto, no hace falta que calientes, no hace falta que estires. Que yo sepa, no hay autores que se hayan lesionado por haber escrito sin calentar antes. Así que simplemente coge tu herramienta de escritura, que puede ser un lápiz y un papel, que puede ser tu teléfono, que puede ser tu PC, y un programa de escritura, y empieza a juntar palabras. La estructura clásica para escribir ficción se basa en una presentación, un nudo y un desenlace. La mayoría de las historias se cuentan así. Así que piensa en una historia en la que presentes a los personajes, por lo menos a un protagonista, cuentes el problema que tiene y luego cuentes cómo se resuelve. Un ejemplo de esto puede ser contar una historia en una frase. Por ejemplo, el alien llegó a la Tierra y se murió. El alien llegó a la Tierra y se murió es una historia de ficción fascinante que tiene presentación, nudo y desenlace. Quizá peca de simple, es posible que haya reseñas negativas sobre esta historia, pero es una historia completa, y si tú escribes el alien llegó a la Tierra y murió, ya has escrito una historia. Porque el alien es la presentación, llegó a la Tierra es el nudo y murió es el desenlace. Si logras sacar de tu mente una frase que sea como eso, esto además en literatura tiene un nombre que se llama relato hiperbreve o nanorrelato. Escribir una historia en una frase. Así que ya eres escritor, ya has escrito tu primera obra, vamos a por la siguiente porque estamos on fire. El paso lógico ahora sería agrandar esta historia, sería pasar de un nanorrelato a un microrrelato, y sería añadir unas pocas líneas más. El alien venido de Saturno, que no tiene un gato, vino a la Tierra buscando un gato y se murió atropellado por un camión. Tenemos un microrrelato. ¿Es posible que sea el peor microrrelato del mundo? Sí, pero bueno, es el mejor en ser el peor. Y aquí hay una cosa que quiero recalcar y que es súper importante, y es que cuando empieces a escribir vas a escribir muy mal. Es un paso obligatorio. Bueno, no siempre. Hay gente que nace con un don o que cuando empieza a escribir ha leído mucho, tiene una forma de absorber las estructuras gramaticales, de aprender palabras con mucha facilidad, de entender los fraseos cuando lee los clásicos. Bueno, brutal. Y de repente te nace un genio que desde su primera obra sabe escribir. Bueno, pues pasa uno de cada 10.000 millones de trillones. Espero que no seas tú, porque ese tipo de cosas son más una maldición que un don, porque luego todo el mundo espera que siempre escribas súper bien y a lo mejor no te quieres dedicar a la escritura, te quieres hacer otra cosa, pero ya te toca ser escritor, lo que sea. Dejando al margen ese caso, lo normal es que escribas mal y no pasa nada.
Eso sí, la gente te va a exigir que escribas bien, porque con la escritura pasa que no se acepta o no se tolera a un mal escritor. Y esto es un tema bastante raro, porque cuando coges por primera vez una raqueta y le das mal a la pelota, la gente dice, es normal. Cuando empiezas a dibujar y te sale mal, o atraviesas la hoja con la acuarela porque le has echado demasiada agua, la gente dice, es normal. Pero cuando publicas tu primer relato y es malo, la gente lo critica. No ve el contexto de que acabes de empezar a escribir, sino simplemente se centran en la obra. Si alguien va a una exposición de cerámica y ve unas tazas así como mal hechas, que dices, esto no me va a servir a mí para beber café, porque en cuanto lo cojas se va a caer el café por los lados, el asa se va a despegar, en su cabeza automáticamente piensa, ok, probablemente esta taza la han hecho unos principiantes, voy a mirarlo con los ojos con los que se mira el trabajo de un principiante, que es buscando los méritos de alguien que está empezando a aprender. Pero eso con la escritura no pasa, nunca pasa, así que tienes que mentalizarte para que te lleguen esas críticas que esperan que de verdad pases de cero a Cervantes en un microrelato. Pero te aseguro que tus escritores y escritoras favoritos han escrito mal, seguro que meten la zarpa de vez en cuando con alguna falta de ortografía y no pasa nada, es algo que los que trabajan en la industria saben que pasa, por eso hay correctores, por eso hay editores, por eso hay lectores beta y ahora escribes mal, pero vas a escribir bien, ya te explicaré cómo. Pero importante que aceptes que vas a escribir mal porque necesitas escribir muchas cosas malas para empezar a escribir las buenas. ¿Cómo se mejora escribiendo? Bueno, esto es súper cliché, pero a escribir se aprende leyendo y leyendo variadito. Igual que soy partidaria de que la gente que lea lo que le dé la gana, sí creo que la gente que escribe tiene que ser diversa en sus lecturas y acercarse a los clásicos porque les pueden aportar mucho, pero no quedarse en los clásicos, sino también leer lecturas actuales, aprender de libros que pueden no ser buenos y identificar qué hace a los libros populares a pesar de que puedan tener sus carencias, leer de todo. Y la otra cosa importante que tienes que hacer es escribir mucho en paralelo. No quiere decir a la vez, o sea, no estés con un libro en la mano y escribiendo en plan como una especie de genio extraño que se comunica con los extraterrestres, no. Más bien que a lo mejor leas por las mañanas y escribas por las tardes. Porque es importante hacer las dos cosas en paralelo, porque así te obligas a leer como escritor. Es decir, si por la tarde te has atorado escribiendo una escena de lucha, por ejemplo, si estás leyendo una novela que tiene una escena de lucha, te vas a fijar y vas a decir, a ver cómo hace este autor o esta autora para hacer que la lucha sea dinámica, para que no me aburra, para que pueda seguir qué hace cada personaje. Si no sabes cómo describir un paisaje de forma que sea interesante y no aburrida, si en el libro que estás leyendo tienen buenas descripciones, puedes aprender de esas descripciones, a veces incluso coger expresiones, coger palabras. Cuando lees como escritor, algunos tenemos cuadernitos o más bien alguna aplicación en el móvil donde apuntamos palabras, expresiones que nos gustan. A lo mejor luego nunca las usamos, pero no sé, ahí están. Otra pregunta que me hacen bastante a menudo es, vale, Ava, ¿pero qué escribo? Esa es una pregunta que me choca mucho porque la razón por la que muchos escribimos es porque nos vienen las ideas y las tenemos que sacar de nuestra cabeza, no porque queramos escribir. Primero vino la idea y luego vino ser escritor, pero entiendo que a veces la inspiración falla y, bueno, la inspiración y las musas están en todas partes, en canciones, en libros, en series, en películas, en la calle, os ponéis la oreja y escucháis conversaciones de otras personas. Y si no, hay un truco y es ver los disparadores que tiene Wattpad en el ONC Open Novela Contest cada año. Es un concurso en el cual te dan una lista de premisas, eliges una y sobre esa premisa escribes una historia. Os voy a leer algunas a ver si os inspiran. De ciencia ficción. 200 años después de que el mundo fuera destruido por una guerra nuclear, los humanos supervivientes salen de su refugio subterráneo para descubrir que ya no son la especie en el tope de la cadena evolutiva. Fantasía. Dice la leyenda que, en cada reloj, existe un pequeño ser mágico encargado de mover las manecillas y los engranajes del tiempo. Pero ¿qué pasaría si uno de estos seres, el más torpe de su especie, no pudiera controlar la magia y causara un enredo? Romance. Tu teléfono se ha vuelto loco y solo envía emojis de corazones. Al final le mandas unos a quien menos esperabas. Chiclit. Te animaste a contestar un texto recibido por error que decía: este plan sería perfecto si no pusiera nuestra vida en peligro. De lo próximo que te enteras es que alguien está tocando tu puerta para invitarte a la aventura de tu vida. Y como esos hay decenas.
Esas son las típicas preguntas que hacen quienes quieren empezar a escribir. Si tienes más dudas puedes dejarlas en comentarios. Por mi parte, solamente darte la enhorabuena porque animarte a escribir es una idea fantástica. Siempre que te centres en lo que es la escritura, si lo que buscas es publicar, la fama, el dinero... Los escritores no son precisamente ricos. Habría que hablar de esos temas en otro vídeo, pero la escritura de por sí te aporta muchísimo. Si la entiendes de forma sana, es un método muy bueno para desarrollar tu concentración, tu creatividad, tu imaginación, de ordenar tus pensamientos. A la vez, cuando desarrollas personajes, aprendes de psicología, empatizas con gente distinta a ti. Cuando te documentas sobre lo que necesites, aprendes cosas interesantes. Es un muy buen ejercicio para la memoria y sobre todo te ayuda a expresarte bien y expresarte con claridad, que es algo que de verdad de adultos se echa de menos a adultos que se expresen de forma clara, concisa y correcta. El esquema de presentación, nudo y desenlace, si lo supieran la mayoría de profesionales, ahorraríamos mucho tiempo leyendo correos que son demasiado largos, porque el escritor normalmente se pone en el lugar del lector y piensa cómo voy a escribir esto para que la otra persona lo entienda de forma rápida, clara, o para hacerle sentir alegría o para hacerle sentir frustrado. No sé, son muchas habilidades bastante chulas que te puede aportar la escritura. Lo repito, no tengas miedo de hacerlo mal, no tengas miedo de empezar con 12 años y no tener experiencia, porque es muy bonito escribir desde la imaginación. No tengas miedo de empezar con 80 años porque tienes mucho que contar. Hay muchísimos autores que publicaron sus primeros libros después de los 30, de los 40. Esto no es la gimnasia rítmica donde a los 9 años ya eres un anciano. Para empezar, a cualquiera que le apetezca puede ser escritor. Así que nada, a disfrutar y aprender.